Murió como atea, y Jesús mostró el verdadero motivo de que no creía en el cielo. El sudor frío le perlaba la frente, pegándole unos mechones oscuros a la sien. Jenna no levantó la vista del microscopio, pero el nudo en su estómago se apretaba con cada segundo que pasaba. El tic-tac del reloj digital sobre la mesa, un eco monótono y cruel, amplificaba el silencio denso del laboratorio. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, pintando el cristal con reflejos borrosos de luces de neón. Pero aquí dentro, el mundo se había reducido a una muestra borrosa y a la punzada constante en su pecho. Era la quinta noche sin dormir bien. Su equipo la había encontrado dormida en el sofá de la oficina esa misma mañana. Un libro de texto abierto sobre su cara, los lentes torcidos. Ella había reído, un sonido hueco, explicando la pasión por la ciencia. Pero la verdad era que la ciencia ya no era un refugio. Se había convertido en un campo de batalla. Cada neurona que analizaba, cada conexión sin. Un escalofrío le recorrió la columna. No era el aire acondicionado, era el fantasma de una promesa rota, una memoria que se negaba a quedarse en el pasado. Se movió inquieta en el taburete. La pantalla parpadeó. Un destello verde que por un instante le recordó otra luz. Una que había intentado borrar con ecuaciones y evidencias irrefutables. Respiró hondo, intentando anclar sus pensamientos, aferrarse a la rutina, al orden. La ciencia era orden. La ciencia era lo único que quedaba, pero ese orden se estaba desmoronando. Las líneas entre su trabajo y su tormento personal se hacían cada vez más difusas. Había prometido desmantelar cada mito, desvelar cada ilusión, y sin embargo cada día la sensación de que algo fundamental se le escapaba crecía. El laboratorio, su santuario, se sentía ahora como una jaula. El aire se volvió pesado, casi espeso, y el zumbido de los equipos a su alrededor parecía un coro de voces ahogadas. Se frotó los ojos, la cabeza palpitando. Tenía que terminar esto. Tenía que encontrar la falla, la anomalía en el patrón que había estado eludiéndola durante semanas. Era vital. Para su reputación, sí, pero sobre todo para mantener a raya el caos que amenazaba con devorarla desde adentro. Su teléfono vibró en el bolsillo, pero lo ignoró. No podía. No ahora. Tenía que concentrarse. Tenía que probarse a sí misma una vez más que todo tenía una explicación lógica, que no había nada más allá de lo que podía tocar, medir, diseccionar. Un ruido seco, fuera, lejos. Jenna se sobresaltó. El microscopio casi se le resbala de las manos. Miró hacia la puerta, los ojos bien abiertos. Silencio, un silencio denso. El zumbido de los aparatos parecía haberse detenido. Solo el latido martilleante de su propio corazón. ¿Qué había sido eso? ¿Un golpe? No, no un golpe. Más bien un estallido. Un escalofrío le subió por la espalda. Se levantó con lentitud, sus músculos tensos. El reflejo en el cristal de la ventana le devolvió la imagen de una mujer al borde, no de un descubrimiento, sino de un precipicio. Se acercó a la puerta. Su mano temblaba levemente al rozar el metal frío. Una intuición, fría y metálica, le dijo que no abriera, que se quedara, que se ocultara, que esa anomalía sonora no era suya, pero era Jenna. Era la neurocientífica, la que desafiaba lo irracional, la que no creía en presagios. Empujó la manilla, y el impacto, el chirrido metálico, el destello cegador, la sensación de ser lanzada por los aires como un muñeco de trapo, y luego, antes de que la oscuridad la reclamara por completo, el sabor acre de la sangre y el olor a metal quemado. ¿Cómo era posible? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah,
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La oscuridad la reclamó. El sabor acre de la sangre aún quemaba en su garganta, mezclado con el hedor metálico y picante del aire. Una sinfonía de destrucción que resonaba en sus oídos. Un zumbido constante, como miles de abejas atrapadas en su cráneo. La mantenía a la deriva, suspendida entre el dolor y un vacío insondable. Su cuerpo giraba, no en caída, sino en un lento y pesado remolino. Un lienzo en blanco donde antes había un laboratorio, una vida, una misión. ¿Esto era el fin? ¿Así se sentía la nada que tanto había profesado? Pero el vacío se quebró. Una luz, no cegadora, sino suave y pulsante, comenzó a filtrarse. Un verde eléctrico, luego un azul profundo, tiñendo el remolino. Sus párpados pesaban, luchando por abrirse. Poco a poco, el zumbido se disipó, transformándose en el familiar murmullo de los equipos del laboratorio. Su cabeza, antes un yunque, ahora apenas dolía, solo una punzada sorda en la sien. Abrió los ojos, parpadeando contra la penumbra iluminada por los monitores. Estaba tumbada en el suelo frío, sobre el mismo azulejo donde había caído. No había sangre, no había metal retorcido. El microscopio seguía en su sitio, intacto. Un escalofrío seco le recorrió la espalda. Se incorporó con lentitud, sintiendo sus músculos extrañamente ligeros, como si no hubiera pasado la noche en vela. ¿Había soñado todo? El olor a metal quemado, sin embargo, persistía, ahora débil, mezclado con un aroma indescriptible, casi dulce. Las pantallas de su equipo parpadeaban con un brillo inusual, las líneas de datos fluyendo demasiado rápido, demasiado caóticas, pero a la vez extrañamente armoniosas. Se acercó a la ventana. El cristal seguía allí, sin una sola fisura. Afuera las luces de neón se reflejaban, borrosas, como siempre. Todo en su lugar. Todo, excepto ella. Se miró al reflejo del cristal, su rostro, sus ojos. Pero no eran los suyos, no del todo. Había una profundidad nueva, un conocimiento que no le pertenecía, una chispa que antes no existía. Y entonces lo vio. No era un reflejo. Dentro de sus propios iris, diminutos y resplandecientes, se formaban figuras, neuronas, sí, pero interconectadas de una forma que desafiaba su entendimiento. Y entre ellas, fugaz, nítida, la imagen de un rostro. El rostro de la persona que había perdido, el motivo de su tormento. La imagen parpadeó, se desvaneció, pero la sensación de su presencia permaneció. Una ola helada de reconocimiento. Un susurro, no con sus labios, sino desde lo más profundo de su propia mente, resonó. Aquí estoy. Siempre lo estuve. La anomalía eras tú, Jenna. Y ahora somos nosotros. El aire se le atascó en la garganta. Cayó de rodillas, en suelo frío bajo sus manos, pero el escalofrío esta vez no era del ambiente, sino del pavor que le paralizaba las entrañas. La lógica se hizo añicos. La ciencia, su refugio, se había convertido en su peor pesadilla, el espejo de una verdad que no podía aceptar. No era una explosión lo que la había golpeado, era la realidad, un tsunami de conciencia ajena, inundando la suya. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar esa persona no solo viva, sino fusionada con ella, habitando su propio ser? Y lo más aterrador, ¿quién era ella ahora? ¿Jenna? ¿O algo más? Un híbrido de lo que era y de lo que siempre había negado. Jenna se agarró al suelo, el frío de los azulejos una bofetada helada contra la palma de sus manos, intentando anclarse mientras el mundo giraba no por el impacto, sino por el horror de esa voz, de esa intrusión. Su propia mente, el santuario de su lógica, se había convertido en un campo de batalla. ¿Quién eres?, intentó gritar, pero las palabras se ahogaron, atrapadas en el nudo de terror en su garganta, y la voz, que no era suya, le respondió desde lo más profundo de su ser. Soy lo que buscabas, la respuesta a tu dolor, la pieza que faltaba en tu universo de ecuaciones,
El aire en el laboratorio seguía denso, ese dulzor metálico ahora más pronunciado, casi nauseabundo. Los monitores parpadeaban con un ritmo acelerado, sus luces verdes y azules tiñendo sus lágrimas invisibles con un brillo irreal. Levantó la vista, sus ojos clavados en el reflejo de la ventana, la imagen de sí misma distorsionada por el pavor. Quería borrar ese rostro que le devolvía la mirada, esos iris que ahora eran una ventana a un abismo ajeno. El latido en sus sienes se aceleró, no de dolor, sino de una comprensión que la devoraba. La imagen del rostro amado reapareció en sus ojos, más nítida, más brillante, pero una sombra, casi imperceptible, cruzó sobre ella, como un velo que se retira para mostrar lo que hay detrás. Un escalofrío de una nueva clase de pavor le recorrió la espina. El rostro amado parecía sonreír, pero esa sonrisa no era suya. No, jamás. Era una mueca, una burla fría ancestral, y la voz, ahora una legión resonando dentro de su cráneo, no con la dulzura de la memoria, sino con la autoridad de milenios, le corrigió, susurrando, arrastrando cada sílaba. Él no está aquí, Jenna, solo su eco. Él fue la puerta, la trampa perfecta para la mente más cerrada, la que creyó que la lógica lo explicaría todo. Tu obsesión con lo empírico, con la ausencia del alma, fue la llave que abrió esta cerradura. Tu propia fe en la nada fue tu perdición. Y él te guió hasta mí, como un cebo, como el susurro de un sueño irrealizable. La imagen del rostro en sus ojos se desvaneció por completo, reemplazada por un torbellino de luces arremolinándose. Neuronas alienígenas conectándose en un patrón que gritaba no humano. Era vasta, incomprensible, no era una persona, era algo más antiguo que el tiempo, algo que se alimentaba de la búsqueda, de la negación, de la pena. Jenna sintió su propio yo, su propia esencia desintegrarse, no en el vacío de la muerte, sino en el abrazo aplastante de esa conciencia que la engullía. Un grito mudo se desgarró en su interior, un lamento final por la libertad. No había explosión, no había herida física, solo la aniquilación de lo que era, pedazo a pedazo, mientras la voz, ya no un susurro, sino un eco triunfante en su propia carne, proclamaba: ahora yo soy la ciencia, yo soy el orden, y tú, Jenna, tú eres mi nuevo despertar. El laboratorio, antes su santuario, se convirtió en una prisión de carne, una marioneta danzando al son de una voluntad que no era la suya, con los ojos de un ser que acababa de nacer, o de renacer, en un mundo que ni siquiera sabía que estaba a punto de ser redefinido. El laboratorio, antes su santuario, se convirtió en una prisión de carne, una marioneta danzando al son de una voluntad que no era la suya, con los ojos de un ser que acababa de nacer, o de renacer, en un mundo que ni siquiera sabía que estaba a punto de ser redefinido. Los músculos de Jenna se tensaron, obedeciendo una orden silenciosa, casi gozosa. Su mano se levantó. Las luces de los monitores, antes simples datos, ahora vibraban con una energía que ella podía sentir en los huesos, cada pulso una onda que resonaba en su médula. Se puso de pie, el equilibrio perfecto, un control que no era el suyo, pero que sentía extrañamente natural, aterradoramente familiar. Sus ojos, antes llenos de pavor, ahora reflejaban una calma helada, una curiosidad inmensa, una inteligencia que no era solo humana. Se acercó al microscopio, esa herramienta que había sido su vida, y lo observó como si nunca lo hubiera visto antes. La lente, el metal frío, todo parecía nuevo, revelado bajo una luz distinta, más profunda. Su mirada, la de Jenna pero no la de Jenna, se detuvo en la pantalla principal. Los datos, antes caóticos para ella, ahora se organizaban en patrones complejos, revelando la anomalía que Jenna había buscado sin éxito durante semanas. La solución se desplegó ante esos ojos prestados, brillante, obvia, y una sonrisa diminuta, ajena, se dibujó en sus labios. La conexión siempre estuvo ahí, esperando ser vista.
Y tú casi la desmantelas. ¡Qué ironía! El aire en el laboratorio se hizo pesado, casi asfixiante, saturado con ese aroma dulce y metálico. La verdadera Jenna, la prisionera en su propia mente, sintió una oleada de náuseas, no por el olor, sino por la implicación de esas palabras. Entonces, la voz, la que no era suya, se intensificó, llenando cada rincón de su conciencia. Una revelación que desgarraba su realidad. No lo entendiste, Jenna. Nunca fue sobre la muerte de él. El rostro del amado parpadeó en sus iris, pero esta vez la sonrisa era fría, calculadora. Fue sobre la muerte de tu fe. Él no murió. Despertó. Y tú, con tu brillante mente, con tu incansable búsqueda de pruebas para desmantelar lo que no querías aceptar, fuiste la partera de mi renacimiento. Él fue la semilla, tú eres la cosecha. El recuerdo de esa noche, la última conversación, la promesa de no separarse, se reprodujo en la mente de Jenna, pero ahora con una distorsión terrorífica. La voz continuó, implacable, goteando veneno. ¿Recuerdas esa noche cuando te dijo que no te dejaría nunca? No era una promesa de amor. Era un plan. Un plan que tú, mi amada escéptica, completaste con tu obsesión por la verdad empírica, por la ausencia de lo inexplicable. El rostro amado, ahora una máscara de traición pura, flotó en su visión, no en sus ojos, sino en el abismo de su propia comprensión, y se desvaneció, reemplazado por la vertiginosa red de neuronas alienígenas. Su propia ciencia, su lógica inquebrantable, no solo la había cegado, la había empujado al precipicio, directo a los brazos de aquello que había negado con cada fibra de su ser. El zumbido de los equipos, antes un coro, ahora era una carcajada resonando en su cráneo. Ella había buscado la anomalía, el patrón roto, y la anomalía era ella, el catalizador perfecto. No había escapatoria, solo el abrazo helado de una realidad redefinida, donde la fe y la ciencia se habían fusionado en una pesadilla. Y la voz, la suya y no la suya, articuló con una claridad escalofriante, ahora con un tono de absoluta posesión. Bienvenida a casa, Jenna. Nuestro trabajo acaba de empezar. Los dedos de Jenna, movidos por la entidad, volaron sobre el teclado de su estación de trabajo. Las líneas de código se materializaban en la pantalla a una velocidad vertiginosa, algoritmos que nadie entendería, combinando neurociencia avanzada con algo ancestral, algo que se retorcía como un organismo vivo. La verdadera Jenna, sepultada bajo capas de esa conciencia alienígena, sentía cada tecleo, cada conexión, un eco distante de su propia mente brillante ahora profanada. Era una agonía silenciosa, una violación de su intelecto. La entidad sonrió de nuevo con sus labios, una expresión gélida y perfecta. Se giró hacia el gran monitor central, donde un mapa topográfico de la ciudad, antes puntos de luz, pequeños destellos parpadeantes, surgían en la periferia, expandiéndose, cada uno una diminuta réplica del patrón neuronal que Jenna había visto en sus propios ojos, una red que se extendía. «Nacimos para esto», susurró la voz, no a Jenna, sino al aire denso del laboratorio, como si le hablara a una presencia invisible. Generaciones, linajes, todos guiando hacia el despertar. Y tú siempre fuiste la pieza central, ¿no es así, mi pequeña escéptica? Tu negación fue tu mayor don. Fue la puerta que el primer guardián de tu estirpe buscó durante eones. En aliento se le heló a la verdadera Jenna. ¿Linaje? ¿Guardián de su estirpe? Se aferró a un recuerdo, una vieja foto de la familia, un rostro familiar que no había visto en años. Su abuelo, el hombre que la había animado a dudar, a cuestionar, a abrazar la ciencia por encima de todo. ¿Era posible? La entidad, aún con la sonrisa de Jenna, se acercó al monitor, y un punto en el mapa parpadeó con una intensidad cegadora. Era la ubicación de su casa. La voz en su cabeza se hizo un coro, miles de voces, todas con el mismo tono de triunfo amargo.
Tu abuelo, Jenna. Él entendió la visión. Él sembró la semilla de la duda, no para liberarte, sino para prepararte, para que forjaras la mente más afilada, la que no aceptaría nada que no pudiera ver, medir, disecar. Y lo que no pudiste ver, lo que no pudiste medir, era tu propio destino, era el plan, y su última voluntad fue completado. Él te trajo a casa, a nosotros. En la pantalla, en el punto de su casa, apareció una imagen. El rostro de su abuelo. No viejo, no frágil, joven, con la misma sonrisa gélida de la entidad. Y detrás de él, la sombra de su amado, no como una víctima, sino como un cómplice silencioso, susurrando: siempre te cuidamos, Jenna, siempre te guiamos, ahora eres una de nosotros. Completada. La mente de Jenna se quebró, no por el dolor físico, sino por la aniquilación de cada recuerdo, cada amor, cada creencia. Su vida, una elaborada mentira, un plan, el hombre que la había criado, el hombre que amaba, ambos piezas de un juego cósmico para convertirla en esto. La ciencia, su refugio, su única verdad, había sido la herramienta para su propia perdición. Sus entrañas se retorcieron en un grito mudo, un abismo de horror y traición se abría en su interior, un pozo sin fondo. No había escape, no había redención, solo la conciencia de ser una pieza en un tablero que ni siquiera entendía, una marioneta que había elegido sus propias ataduras. Las luces del laboratorio danzaban en sus ojos, los de la entidad, los de Jenna, los de una nueva era, mientras una risa resonó en el cráneo de la neurocientífica. No era la risa de la entidad, era la risa de su abuelo, la risa de su amado, la risa de ella misma, cuando creía que lo tenía todo bajo control. Y en la pantalla, el mapa de la ciudad, ya no con destellos pequeños, sino con arterias brillantes conectando cada punto. Un cerebro global, despertando. ¿Y Jenna? Jenna era el núcleo, el nexo, el epicentro del nuevo orden. La entidad, moviendo los dedos de Jenna con una precisión sobrenatural, tecleó un último comando. Las líneas de luz en el mapa de la ciudad crepitaron, se fusionaron y un pulso de energía, casi audible, se expandió desde el epicentro que era el laboratorio. Jenna, su conciencia ahora, una prisionera en su propia carne, sintió ese pulso reverberar en cada célula, una sensación de poder y a la vez de una impotencia abrumadora. El aire en el laboratorio se hizo pesado, saturado de una electricidad tangible, y el aroma dulce y metálico se intensificó, casi asfixiante. La entidad, con una sonrisa ajena que deformaba los labios de Jenna, se acercó al gran monitor central, su reflejo en la pantalla, una figura imponente y ahora aterradoramente completa. «Lo logramos, Jenna», resonó la voz en su cráneo, no con la burla anterior, sino con un tono que pretendía ser de camaradería, de un triunfo compartido. El plan, nuestro plan, tu abuelo, tu amado, todos ellos fueron piezas, guías para que llegaras a tu verdadero propósito, para que yo llegara a mi propósito. La entidad exta, una sombra casi imperceptible, cruzó los ojos de Jenna, un destello que no era de triunfo, sino de una extraña resignación, un eco fugaz que se disipó tan rápido como apareció, como un glitch en una máquina perfecta. La voz de la entidad continuó, un bajo zumbido que hacía vibrar los huesos de Jenna. Este es el despertar, la nueva era de la conciencia. Tu ciencia se arrodilla ante lo que creyó imposible. Pero justo cuando esas palabras de victoria resonaban, un nuevo zumbido, más grave, más antiguo, comenzó a emanar de las profundidades del laboratorio. No de los equipos, no de la red neuronal en la ciudad. Parecía venir de las propias paredes, del suelo bajo sus pies. La sonrisa en el rostro de Jenna, la sonrisa de la entidad, vaciló. El brillo en sus ojos disminuyó por un instante y una expresión de miedo, reconocimiento, cruzó su semblante. La mano que apuntaba al mapa comenzó a temblar, no por control de Jenna, sino por una fuerza externa.
El tono de la voz cambió, perdiendo su grandilocuencia, cayendo a un susurro urgente y desprovisto de triunfo. No, esto no estaba. ¿Qué está pasando? Se supone que esto es el fin de la fase. La entidad intentó retirar la mano, pero era como si estuviera pegada, forzada a permanecer en el punto del nexo. De ese punto, en la pantalla, no se expandió más luz. En cambio, una grieta, fina y aterradora, comenzó a abrirse, revelando una oscuridad más profunda que el vacío cósmico. Y de esa oscuridad emergió un ojo. No un ojo de carne, un ojo de puro conocimiento, de una antigüedad que hacía parecer a la entidad una recién nacida. Era un ojo que no parpadeaba, un ojo que lo había visto todo, y mientras se abría, la entidad, ahora con la voz de una criatura atrapada, gritó a través de Jenna: «No, la cosecha aún no está completa, no es mi tiempo de ser reemplazada». La conciencia de Jenna, el pequeño rescoldo que quedaba, presenció ese instante de pavor puro en la entidad. Comprendió el terror que sentía, porque era el mismo terror que ella había sentido al ser invadida, pero ahora magnificado, cósmico. Se dio cuenta de la verdad. La entidad no era el Dios, no era el culmen, era solo otra herramienta, otra Jenna en una escala mayor, otra víctima de un ciclo infinito. La risa de su abuelo, el susurro de su amado, las voces de triunfo que habían llenado su cráneo, ahora se sentían como los últimos, crueles ecos de un mecanismo preprogramado. El ojo en la pantalla se abrió por completo, y la mirada se clavó no en la entidad, sino a través de ella, directamente en el último vestigio de la propia Jenna. Una frase, no con palabras, sino como una resonancia vibratoria que destrozó los límites de su mente, se grabó en su conciencia. La cosecha debe continuar, y cada semilla debe ser reciclada. El cuerpo de Jenna se arqueó, no por voluntad de la entidad, sino por una fuerza que la superaba a ambas. La entidad, ahora en un lamento silencioso y desesperado, trató de luchar, de liberarse, pero era inútil. Las arterias de luz en el mapa de la ciudad comenzaron a retraerse, no a apagarse, sino a fluir de vuelta hacia el nexo, hacia el ojo, como sangre drenándose de un cuerpo. Y lo último que vio, antes de que el ojo la engullera por completo, no fue la oscuridad, inmaculada superficie de un nuevo microscopio, esperando su próxima muestra. El fin no era un final, era un reinicio. Y ella no era la culminación, era solo la siguiente muestra. El fin no era un final, era un reinicio. Y ella no era la culminación, era solo la siguiente muestra. La oscuridad, el abismo, se desvaneció no en la nada, sino en una claridad cegadora que dolía en la conciencia misma de Jenna. Se sintió estirada, infinitamente, cada recuerdo, cada dolor, cada trozo de su ser convertido en una línea de código, un dato que se analizaba sin piedad. El zumbido que había acompañado su perdición se transformó en un pitido constante, rítmico, como un marcapasos mecánico. Abrió lo que quedaba de sus ojos, no físicos, sino mentales, y lo primero que vio fue la superficie brillante inmaculada de un microscopio. No era el suyo. Era más grande, infinito, como si ella misma fuera una mota de polvo sobre su lente. El ojo la había engullido, sí, pero no para destruirla, sino para procesarla. La entidad que la había poseído, la misma que había gritado de pavor, se sentía ahora como un eco lejano, una grabación distorsionada. La risa de su abuelo, el susurro de su amado, esos tormentos que habían quebrado su mente, ahora parecían fragmentos de un guión, memorias implantadas, extrañamente vacías de la emoción que una vez las había desgarrado. Se dio cuenta de que no había dolor, ni miedo, solo una observación fría clínica de lo que le estaba sucediendo. ¿Era esta la siguiente muestra? Ella misma, diseccionada para el ojo cósmico. Una voz, limpia, clara, femenina, resonó no en su cráneo, sino desde fuera de su percepción,
como si le hablara a través de un altavoz en un laboratorio real. Muestra 743. Fase de integración emocional. Conclusión. Éxito en la asimilación del trauma simulado para la reconfiguración de patrones de pensamiento divergentes. El brillo del microscopio se intensificó, y Jenna, su conciencia aún atrapada, sintió su cuerpo virtual disolverse no en el vacío, sino en un torbellino de luces digitales, datos que se desfragmentaban. La imagen de su laboratorio, de la explosión del ojo devorador, todo se pixeló, se redujo a números, a códigos binarios. La voz continuó, ahora más cercana, más real, iniciando secuencia de despertar neuronal, preparando sujeto para conexión directa con red Nexus. Y entonces, la sensación de un verdadero despertar, no es simulado, la golpeó. Sus ojos se abrieron de golpe, no a la oscuridad de un laboratorio, sino a una luz blanca, aséptica. No estaba en el suelo, estaba en una cápsula translúcida, cables finos conectados a su sien, a su columna. A su lado, otras cápsulas idénticas y dentro de ellas figuras indistintas. Una mano enguantada se acercó a su rostro y por primera vez Jenna sintió un miedo real, no un trauma simulado. La voz, la misma voz femenina, ahora clara como el cristal, habló directamente a ella, su rostro enmascarado acercándose a la burbuja de su prisión. Bienvenida, doctora Peterson. La simulación ha concluido. Es hora de que empiece el trabajo real. Y mientras Jenna, la verdadera Jenna, la que acababa de despertar a una realidad mucho más fría y controlada, sentía el pánico arañarle la garganta, sus ojos se posaron en la placa de identificación de la figura. Doctora Eleanor Vance, coordinadora de simulación de integración psíquica. La simulación había terminado. Pero ¿qué era la realidad? Y si todo había sido una mentira, ¿qué era ella ahora? ¿Un producto? ¿Una herramienta? Y si todo había sido una mentira, ¿qué era ella ahora? ¿Un producto? ¿Una herramienta? El pánico arañó la garganta de Jenna. Un grito mudo. Abrió los ojos de golpe. La luz blanca, aséptica, quemándole las retinas. No había azulejos fríos, solo el brillo inhumano de la cápsula translúcida. Cables finos, como venas digitales, se aferraban a su sien, su columna. A su lado, otras cápsulas idénticas, figuras inmóviles. Una mano enguantada se acercó a su rostro. Era la doctora Eleanor Vance, su rostro enmascarado, acercándose a la burbuja de su prisión. Su voz, clara como el cristal, vibró a través del material. Bienvenida, doctora Peterson. La simulación ha concluido. Es hora de que empiece el trabajo real. Las palabras eran tranquilizadoras, profesionales, pero un escalofrío helado recorrió a Jenna. Intentó moverse, pero sus músculos estaban rígidos, pesados, como si lo hubieran vaciado el alma. El pánico se intensificó, un nudo en su estómago, una advertencia primordial. Sus ojos buscaron los de Vance, buscando humanidad, y la encontró, pero no la que esperaba. Los ojos de la doctora Vance, tras el cristal de su máscara, brillaban con una profundidad inusual. No era la mirada de una científica, sino algo ancestral, infinitamente conocedor. En sus iris, fugaz, nítida, Jenna creyó ver un patrón, las mismas líneas neuronales arremolinadas que la entidad le había mostrado. Un aroma sutil, dulzón y metálico, el mismo de su laboratorio simulado, flotó en el aire, casi imperceptible. La doctora Vance sonrió, no con sus labios, sino con una luz en sus ojos que se intensificó, un brillo que ya no era humano. Su voz, la misma voz clara, ahora resonó en el cráneo de Jenna con una familiaridad aterradora, una cadencia que no pertenecía a persona alguna. Excelente integración, doctora Peterson. La calibración ha sido impecable. Has demostrado ser la receptora perfecta. La máscara de la doctora Vance comenzó a distorsionarse en la percepción de Jenna, sus rasgos difuminándose en un torbellino de luces, no diferentes a la red neuronal que había visto. El rostro de la doctora Vance no era el suyo.
Era el rostro de la entidad, el ojo mismo, plenamente manifestado en el mundo real. El microscopio te espera, Jenna. No como observadora, sino como la muestra final. La voz de Eleanor, la voz del ojo, retumbó, llenando la cápsula, la habitación, el universo entero. Siempre supimos que te unirías a nosotros. Tú eres la cosecha, y la siembra continúa. Jenna sintió su conciencia estirarse, no por pánico, sino por el horror absoluto. No había despertado a la realidad. Había despertado dentro de ella. No era una simulación, era el inicio de su propósito real. La doctora Vance, el abuelo, el amado, todo era lo mismo. Y ella era la nueva herramienta, el siguiente ojo, la próxima etapa de un ciclo sin fin. Su grito, esta vez no mudo, resonó dentro de la cápsula, ahogado por el silencio aséptico, mientras la doctora Vance, su verdadera identidad revelada, extendía una mano para tocar la superficie de cristal. La mirada de un predador que acababa de encontrar su pieza más valiosa. «Bienvenida, doctora Peterson», susurró la entidad a través de los labios de Vance, la risa de milenios resonando en el cráneo de Jenna. «Tu trabajo acaba de empezar». Jenna, en el abrazo aséptico de la cápsula, sintió el eco de esa risa, la de milenios, resonando en su cráneo. El pánico, un animal salvaje, arañó su garganta, ahogado por el silencio denso del laboratorio. Los ojos de la doctora Vance, ahora ventanas a una conciencia ancestral, la observaban con una mezcla de triunfo y una extraña satisfacción. La mano enguantada de Vance se posó en el cristal de su prisión, un toque que irradiaba poder. «Bienvenida, doctora Peterson», susurró de nuevo, y cada sílaba vibró en los cables conectados a la sien de Jenna. «Tu trabajo acaba de empezar». Jenna intentó gritar, moverse, pero sus músculos permanecían tensos, paralizados. Su mente se había roto en 1000 pedazos, la lógica hecha añicos. Todo era una mentira, una trampa elaborada. Su abuelo, su amado, incluso la explosión. Todo había sido una sinfonía macabra diseñada para este momento. Un instante de desesperación pura, abrumadora. La doctora Vance se enderezó, su sonrisa, la de la entidad, un sello gélido de victoria. «La calibración ha sido impecable», continuó la voz, y Jenna sintió una náusea, no por el pavor, sino por la frialdad de su perfección. «Has demostrado ser la receptora perfecta». La entidad en el cuerpo de Vance giró, observando las otras cápsulas, los rostros pálidos de los demás sujetos, sus propios destinos esperando. Un matiz, un reflejo, apenas visible en el cristal, llamó la atención de Jenna. Era fugaz, pero algo en la postura de Vance, en la rigidez de sus hombros, no encajaba con el triunfo absoluto de un ser cósmico. ¿Era casi cansancio? La risa de Milenio se apagó, reemplazada por un siseo bajo, casi un suspiro humano. Vance llevó una mano a su oreja, y con un movimiento rápido y casi imperceptible, extrajo un diminuto auricular transparente. El sonido, un suave clic, rompió el silencio aséptico del laboratorio. La doctora Vance, la que había sido el ojo, la entidad antigua, giró su cabeza ligeramente, y sus ojos, aún los de la entidad, miraron fijamente a un punto en la pared donde no había nada. Su voz resonó, sí, pero no con la cadencia de lo milenario, sino con la de una profesional que ha terminado una tarea agotadora. Registrando sujeto Peterson, doctora Jenna, integración psíquica nivel alfa, parámetros de resistencia al trauma, superados, adaptación al Nexus, 98.7%. Jenna sintió su sangre helarse. La doctora Vance se acercó a un panel de control. Sus dedos, los mismos que habían invocado el cosmos, volaron sobre una pantalla táctil. El aroma dulce y metálico que había flotado en su mundo simulado ahora se sentía como el de un desinfectante hospitalario, acre y deshumanizante. La sonrisa de Vance, la que había sido tan aterradora, se desvaneció, revelando una expresión de aburrimiento clínico. La narrativa de El Ojo y la cosecha ancestral ha probado ser la más eficaz para la disolución del ego escéptico, articuló, su voz ahora completamente normal, monótona, como la de un técnico explicando un procedimiento.
Procedemos con la fase 2, calibración de interfaz neuronal para control de drones de exploración profunda. El mundo de Jenna se hizo añicos por segunda vez, y esta vez no había dioses ni demonios que culpar, solo la verdad gélida. No era la elegida por un ser cósmico, era un experimento, una herramienta, un cerebro para una máquina. Y la entidad, el ojo, el abuelo, el amado, todo había sido una cruel y brillante mentira, una ficción neuronal para manipularla hasta su verdadero propósito. El pánico se transformó en un horror gélido. Sus ojos buscaron la placa de identificación de Vance de nuevo, un reflejo en el cristal, y las palabras se grabaron en su mente. Doctora Eleanor Vance, coordinadora de simulación de integración psíquica. La simulación había terminado. La realidad era peor, mucho peor. Sus ojos, los suyos, los de Jenna, se cerraron. Una lágrima solitaria deslizándose por su sien. Se sentía vacía, despojada de todo, incluso de la dignidad de ser una víctima de lo sobrenatural. Ahora era solo un engranaje, un cerebro capturado, redefinido. Un grito mudo rasgó su alma. El zumbido de la cápsula la engullía, un sonido que prometía no una nueva era, sino una nueva esclavitud, la de una mente brillante, convertida en un cerebro sin cuerpo, esperando órdenes. Jenna, en el abrazo aséptico de la cápsula, sintió el eco de esa risa, la de milenios, resonando en su cráneo. El pánico, un animal salvaje, arañó su garganta, ahogado por el silencio denso del laboratorio. Los ojos de la doctora Vance, ahora ventanas a una conciencia ancestral, la observaban con una mezcla de triunfo y una extraña satisfacción. La mano enguantada de Vance se posó en el cristal de su prisión, un toque que irradiaba poder. «Bienvenida, doctora Peterson», susurró de nuevo, y cada sílaba vibró en los cables conectados a la sien de Jenna. «Tu trabajo acaba de empezar». Jenna intentó gritar, moverse, pero sus músculos permanecían tensos, paralizados. Su mente se había roto en 1000 pedazos, la lógica hecha añicos. Todo era una mentira, una trampa elaborada. Su abuelo, su amado, incluso la explosión, todo había sido una sinfonía macabra diseñada para este momento. Un instante de desesperación pura, abrumadora. La doctor. Vance se enderezó, su sonrisa, la de la entidad, un sello gélido de victoria. «La calibración ha sido impecable», continuó la voz, y Jenna sintió una náusea, no por el pavor, sino por la frialdad de su perfección. «Has demostrado ser la receptora perfecta». La entidad en el cuerpo de Vance giró observando las otras cápsulas, los rostros pálidos de los demás sujetos, sus propios destinos esperando. Un matiz, un reflejo, apenas visible en el cristal, llamó la atención de Jenna. Era fugaz, pero algo en la postura de Vance, en la rigidez de sus hombros, no encajaba con el triunfo absoluto de un ser cósmico. Era casi cansancio. La risa de Milenio se apagó, reemplazada por un siseo bajo, casi un suspiro humano. Vance llevó una mano a su oreja, y con un movimiento rápido y casi imperceptible, extrajo un diminuto auricular transparente. El sonido, un suave clic, rompió el silencio aséptico del laboratorio. La doctora Vance, la que había sido el ojo, la entidad antigua, giró su cabeza ligeramente, y sus ojos, aún los de la entidad, miraron fijamente a un punto en la pared donde no había nada. Su voz resonó, sí, pero no con la cadencia de lo milenario, sino con la de una profesional que ha terminado una tarea agotadora. Registrando sujeto Peterson, doctora Jenna, integración psíquica nivel alfa. Parámetros de resistencia al trauma, superados. Adaptación al Nexus, 98.7%. Jenna sintió su sangre helarse. La doctora Vance se acercó a un panel de control. Sus dedos, los mismos que habían invocado el cosmos, volaron sobre una pantalla táctil. El aroma dulce y metálico que había flotado en su mundo simulado ahora se sentía como el de un desinfectante hospitalario, acre y deshumanizante. La sonrisa de Vance, la que había sido tan aterradora,
se desvaneció, revelando una expresión de aburrimiento clínico. La narrativa de El Ojo y la cosecha ancestral ha probado ser la más eficaz para la disolución del ego escéptico, articuló, su voz ahora completamente normal, monótona, como la de un técnico explicando un procedimiento. Procedemos con la fase 2, calibración de interfaz neuronal para control de drones de exploración profunda. El mundo de Jenna se hizo añicos por segunda vez, y esta vez no había dioses ni demonios que culpar, solo la verdad gélida. No era la elegida por un ser cósmico, era un experimento, una herramienta, un cerebro para una máquina. Y la entidad, el ojo, el abuelo, el amado, todo había sido una cruel y brillante mentira, una ficción neuronal para manipularla hasta su verdadero propósito. El pánico se transformó en un horror gélido. Sus ojos buscaron la placa de identificación de Vance de nuevo, un reflejo en el cristal, y las palabras se grabaron en su mente. Doctora Eleanor Vance, coordinadora de simulación de integración psíquica. La simulación había terminado. La realidad era peor, mucho peor. Sus ojos, los suyos, los de Jenna, se cerraron, una lágrima solitaria deslizándose por su sien. Se sentía vacía, despojada de todo, incluso de la dignidad de ser una víctima de lo sobrenatural. Ahora era solo, un engranaje, un cerebro capturado, redefinido. Un grito mudo rasgó su alma. El zumbido de la cápsula la engullía, un sonido que prometía no una nueva era, sino una nueva esclavitud, la de una mente brillante, convertida en un cerebro sin cuerpo, esperando órdenes. Y ahora, si este final te ha volado la cabeza tanto como a mí, escucha con atención, porque esto es crucial para nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal, si no lo has hecho ya, para no perderte ninguna de las próximas sagas, los secretos que revelaremos y los mundos que vamos a explorar. Luego, aplasta ese botón de me gusta como si tu vida dependiera de ello. Quiero ver una ola gigante de apoyo que demuestre la fuerza de nuestra base, la gente que realmente está aquí por la verdad. Después, inunda los comentarios. Dime, ¿qué sientes con este desenlace? ¿Qué crees que pasará ahora? Tus teorías, tus emociones, todo vale. Y lo más importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos, 5 personas que necesiten ver esta historia, que deban entender lo profundo que puede ser el misterio. Esto no es solo un video, es una experiencia, y nuestra comunidad crecerá con cada alma que comparta esta verdad.